Amigos de tutoriales. Gerberín, muy pocos saben que detrás de la voz seria, la mirada firme y el discurso bien armado de Mónica Garza, hay un historial lleno de amenazas de muerte, pleitos a gritos con otras televisoras, romances que la dejaron hecha pedazos, acusaciones de plagio, operaciones para evitar el cáncer y noches enteras sin dormir por culpa de la tristeza extrema y la salud mental de su propia hija. La imagen de periodista respetable y correctita se queda corta cuando uno empieza a juntar los pedazos de todo lo que le ha tocado vivir frente y detrás de las cámaras. Aquí no venimos a hacerle estatua ni homenaje a nadie. Venimos a desmenuzar 25 datos espeluznantes que muestran a una Mónica atrapada entre el periodismo incómodo, la farándula más venenosa, los celos profesionales, las amenazas ligadas a gente peligrosa y una vida personal llena de heridas profundas. Todo lo que vas a escuchar ha salido de entrevistas, notas, programas y chismes documentados, pero como siempre, cada quien arma su propia versión y decide a quién le cree. Antes de arrancar, te voy a pedir que te suscribas, dejes tu like y comentes si tú conocías este lado oscuro de Mónica Garza o nada más la tenías ubicada por Historias Engarzadas o Ventaneando. Porque el último dato tiene que ver con una burla clasista contra una escultura indígena que casi le cuesta la carrera y la deja marcada en redes como todo lo que ella criticaba en los demás. Ahora sí, vámonos con nuestros 25 datos espeluznantes de Mónica Garza. Y como decimos aquí en el canal, a lo que te truje, chencha. Nuestro dato espeluznante número 1. La amenaza de muerte en pleno foro. La historia arranca fuerte. Una entrevista en apariencia normal con el vocalista de una agrupación famosa de corridos pesados. Mónica llega con su estilo de siempre, preparada, con datos en la mano, y suelta preguntas sobre temas que pocos conductores se atreven a tocar. Corridos dedicados a personajes de dudosa reputación, supuestas investigaciones del otro lado de la frontera, señalamientos por lavado de dinero. El invitado responde con sonrisa tensa, pero el ambiente se va cargando. Cuando se apagan las cámaras, lo que debería ser un gracias por la entrevista se convierte en otra cosa. El cantante se le acerca, ya sin micrófonos, y le suelta una frase que se le clavó en la cabeza por meses. Palabras más, palabras menos, le advierte que, si a él le llegan a prohibir cantar por culpa de esas preguntas, a ella le van a prohibir preguntar. No lo dice riéndose, no lo dice en tono de chiste. Lo dice con esa seriedad incómoda que cualquiera entiende como advertencia, no como broma. Desde ese día, Mónica se queda con el radar prendido. Empieza a comentar el tema con ejecutivos de la televisora, preguntando qué tanto respaldo tiene si algo se sale de control. No son celos entre conductores ni pleitos de camerino, es la sensación de haberse metido en territorio de gente que no juega a medias. Y aunque siguió haciendo su trabajo, no volvió a ver una entrevista con corridos pesados de la misma manera. Esa amenaza se quedó resonando como recordatorio de que en México hay preguntas que te pueden salir muy caras. Nuestro dato espeluznante número 2. El infierno disfrazado de programa de espectáculos. Años antes de convertirse en la señora de las biografías en Historias Engarzadas, Mónica vivió en carne propia el ambiente envenenado de un programa de espectáculos que muchos consideran la cuna del chisme. Ella misma ha contado que su etapa en ese foro fue un infierno. No lo dice ligero. Habla de un lugar donde la tensión se sentía desde que cruzaba la puerta, donde todo era competencia, celos y presión diaria por el rating. Cuando sintió que ya no podía más y quiso salir, las cosas se pusieron todavía peor. No era tan sencillo como decir, ya me voy, gracias por todo. Se topó con la resistencia de la titular, que no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácil. Había contratos, compromisos, intereses. La palabra renuncia en ese mundo suena a traición, a ingratitud, a espaldarazo, y a ella se la hicieron ver como si estuviera abandonando el barco en el peor momento. Mónica ha relatado que llegó a sentir que quería huir, que lo que se vivía detrás de cámaras era tan asfixiante que ya no valía la pena el aparente éxito. El público veía solo el producto final, chistes, notas, pleitos de famosos. Pero ella salía del foro cargando angustia, estrés y esa sensación de estar encerrada en algo que no le hacía bien. Cuando por fin se rompió la relación laboral, no fue un cierre bonito.
Fue la salida de un infierno donde la sonrisa era obligatoria, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Nuestro dato espeluznante número 3. El matrimonio que ella misma llama un error. En lo personal, Mónica tampoco ha tenido precisamente un cuento de hadas. Estuvo casada con el artista plástico Sergio Nates, con quien tuvo a su hija Matilda desde fuera. Muchos veían un matrimonio estable, intelectual, de gente de bien. Pero puertas adentro la historia fue muy distinta. Con el tiempo salieron versiones de infidelidades repetidas, engaños y traiciones que fueron erosionando la confianza hasta pulverizarla. En una entrevista, la propia Mónica llegó a decir que ese matrimonio fue un error, que había apostado a un proyecto de vida que terminó convertido en fuente de dolor. No fue un truene cordial de cada quien por su lado. Fue un proceso donde ella tuvo que agarrarse de la terapia para no quebrarse, mientras trataba de mantener la mayor estabilidad posible para su hija. Entre sesiones con psicólogos, acuerdos de custodia y pláticas incómodas, tuvo que reconstruirse como mujer. Lo peor no fue solo descubrir la infidelidad, sino la sensación de haber ignorado señales, miradas raras, ausencias, pretextos, todo lo que muchas personas reconocen después, cuando ya están con el corazón en el piso. Para una figura que se dedica a hacer preguntas incómodas a los demás, aceptar que en su propia casa no quiso ver ciertas respuestas fue un golpe que la dejó marcada para siempre. Nuestro dato espeluznante número 4. La obsesión con las cartas de niños muertos. Lejos de la farándula, Mónica cargó durante años con una obsesión que la persiguió desde su trabajo periodístico más crudo. Revisando expedientes, informes y documentos forenses, se encontró con cartas póstumas de niños de apenas 8 años, textos desesperados, escritos antes de tomar decisiones fatales, donde hablaban de abuso, tristeza, soledad y ganas de desaparecer. Esas cartas la persiguieron tanto que no pudo soltarlas. De esa obsesión nació una obra de teatro llamada Sánchez Huerta. Ella misma la produjo y dirigió, usando como base esas historias reales de menores que habían sufrido lo indecible. La obra se presentó en varias funciones e incluso sirvió como material para debatir en escuelas sobre prevención y salud mental, pero también desató críticas fuertes. Hubo quien la acusó de usar tragedias ajenas para hacer arte y de exponer demasiado dolor en escena. Mónica no tomó el proyecto como algo ligero, lo vivió como una especie de exorcismo personal. Necesitaba darle salida a todas esas imágenes que se le habían quedado pegadas en la cabeza después de revisar los archivos del CEMEFO. Pero en el proceso, también se terminó llevando encima los juicios de quienes la vieron como alguien que se metió a un terreno demasiado delicado, mezclando el teatro con los fantasmas más oscuros de la realidad mexicana. Nuestro dato espeluznante número 5. El reencuentro incómodo con Carmen Campuzano. Uno de los episodios más recordados en la carrera de Mónica es el famoso zafarrancho de 2002 con Carmen Campuzano. Ella estaba al frente de una entrevista exclusiva en la casa de la modelo, después de una racha de escándalos, accidentes y crisis. De pronto, en pleno enlace, el equipo de un programa de la televisora rival irrumpe en la escena para intentar arrebatarles la nota. Lo que pasó ahí se volvió historia de la televisión mexicana. Mónica, libreta en mano, se plantó frente a las cámaras de la competencia para bloquearles el tiro. Hubo empujones, gritos, reclamaciones. Mientras la conductora trataba de defender su exclusiva, del otro lado no se quedaban atrás. La jefa del programa narraba todo en vivo, convirtiendo el pleito en un espectáculo aparte. El público estaba viendo no solo la entrevista, sino una guerra a cielo abierto entre televisoras. Años después, en 2018, vino el reencuentro. Mónica y Carmen volvieron a verse en la pantalla, con los recuerdos del zafarrancho todavía frescos en la memoria del público. Aunque trataron de manejarlo con humor, el ambiente tenía una tensión rara. Al final, esa relación quedó marcada por la mezcla de tragedia personal, problemas de salud, adicciones y pelea entre medios. Para muchos, ese momento definió la cara más salvaje de la competencia por un punto de rating. Nuestro dato espeluznante número 6. El romance inventado que manchó su nombre. Como si no le bastara con los pleitos reales,
Mónica también tuvo que enfrentarse a una relación que nunca existió, más que en las páginas de una revista. En mayo de 2021, una publicación de espectáculos sacó una nota donde la ligaban sentimentalmente con el periodista Héctor de Mauleón. El texto iba cargado de detalles que luego se supo que eran falsos: edades mal puestas, tiempos que no cuadraban, fuentes anónimas. La nota insinuaba un estreno de romance justo en un momento delicado de su vida personal. El problema no era un simple chisme de que anda saliendo con alguien. El problema era que ponían en juego su imagen profesional, mezclando su trabajo periodístico con morbo amoroso inventado. Ella salió a desmentirlo con fuerza, dejando claro que el reportaje estaba armado para vender a costa de su nombre. Más allá de la aclaración, el daño estaba hecho. Hay quienes se quedan solo con el titular y nunca leen las rectificaciones. Para Mónica, fue doloroso que, después de años de construir una carrera basada en investigar a otros, ahora le inventaran una historia sentimental solo para rellenar páginas. Otro recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la línea entre realidad y ficción se cruza sin pudor cuando de vender se trata. Nuestro dato espeluznante número 7. El morbo sobre las adicciones de Campuzano. Volvemos a Carmen Campuzano porque la relación profesional entre ambas dejó heridas de muchos lados. En 2002, poco después de que la modelo saliera del hospital tras un accidente ligado a su mala racha, Mónica la entrevistó en Televisión Nacional. Campuzano todavía mostraba huellas visibles en el rostro y el cuerpo, pero el programa no se detuvo. Las preguntas giraron en torno a rehabilitación, problemas con exparejas y escándalos que todos querían oír. En su momento, la nota se vendió como una gran exclusiva. Pero con los años, la misma Carmen reveló el trauma que le provocó exponerse así, frente a millones, en un momento donde apenas estaba tratando de ponerse de pie. Muchos acusaron a Mónica de insensibilidad, de presionar demasiado sobre temas que todavía estaban abiertos, de convertir el dolor ajeno en espectáculo. Ella defendió su trabajo argumentando que era parte del acompañamiento periodístico a una figura pública envuelta en problemas fuertes. Pero en el fondo quedó flotando la duda. ¿Dónde está la línea entre informar y explotar? Ese episodio se convirtió en una mancha que la acompañó cada vez que se hablaba de notas demasiado crudas en la televisión de espectáculos. Nuestro dato espeluznante número 8. El insolente que se convirtió en su amigo de 25 años. En el podcast donde habló sobre la vida y muerte de Daniel Bisoño, Mónica contó una anécdota que pinta perfecto la manera en que tomó decisiones arriesgadas. Un día, a las 11 de la mañana, un desconocido entra a su oficina sin cita, sin protocolo y sin pena. Era Bisoño. Llega desparpajado, irreverente, casi exigiendo trabajo para un proyecto de humor ácido que estaban armando. La primera impresión de Mónica no fue precisamente de encanto. Lo vio como insolente, pasado de lanza, quizá demasiado confiado para alguien que andaba pidiendo chamba, pero en lugar de sacarlo de ahí, decidió escucharlo. Vio potencial donde otros solo habrían visto falta de respeto, y terminó contratándolo para el proyecto. Ese acto impulsivo se transformó en una relación laboral y de amistad que duró 25 años. Con el tiempo compartieron segmentos polémicos, coberturas delicadas, chistes que se les salían de control y una química que el público reconocía, pero también implica que, en cierto modo, ella encendió una mecha que después generaría tanto risas como controversias mayúsculas. Su decisión de darle entrada al personaje irreverente se convirtió en una parte clave de la historia de ambos. Nuestro dato espeluznante número 9. El recadito a Meghan Markle, que le explotó en redes. En agosto de 2022, Mónica decidió opinar en público sobre la famosa docuserie de Meghan Markle y el príncipe Harry. Desde su punto de vista, la cosa olía a victimismo con contrato millonario de fondo. Criticó que usaran las plataformas para acomodarse como víctimas mientras firmaban acuerdos jugosos con gigantes del streaming. Lo dijo con esa dureza que la caracteriza cuando siente que alguien se está pasando de listo. El problema es que en redes sociales todo se magnifica. Su comentario fue leído por muchos como ataque, otros la aplaudieron, y otros más le dijeron que ella misma había vivido de contar historias ajenas con toque melodramático en historias engarzadas. La acusaron de doble moral,
de usar el mismo recurso que criticaba. Lo que ella vio como un análisis profesional, muchos lo vieron como recadito innecesario. Al final, quedó claro que ya no existe opinión inocente cuando se trata de figuras globales. Cada frase se vuelve arma, y más si viene de alguien que ha estado del otro lado, editando lágrimas, cortes dramáticos y confesiones íntimas para televisión. Su opinión sobre Meghan la puso en la mira de un público que no perdona contradicciones, aunque el contexto sea mucho más complejo. Nuestro dato espeluznante número 10. Decir en voz alta que ser periodista en México es jugarse la vida. En varias ocasiones, Mónica ha hablado sin filtro de lo que significa hacer periodismo en México. No se queda en frases suaves. Ha dicho que la libertad de prensa aquí es una batalla diaria, que este país encabeza listados internacionales de lugares más peligrosos para ejercer el oficio, y no lo dice desde la teoría, lo dice desde la experiencia de haber tocado temas de narco, corrupción y política incómoda. Ha contado que muchos colegas viven con miedo, que se piensan 2 veces cada cosa que publican, que hay estados completos donde hacer una investigación profunda es casi una sentencia. Ella misma ha tenido que moverse con cuidado, medir palabras y establecer protocolos de seguridad para ciertas coberturas. No es solo me insultan en redes, es saber que hay intereses que no dudan en irse hasta las últimas consecuencias. Al poner esos temas sobre la mesa, no solo se expone a críticas, sino también a la incomodidad de quienes preferirían que la prensa mexicana siguiera aparentando normalidad. Hacer visible el riesgo es recordar que detrás de cada nota fuerte hay alguien que, literalmente, se está jugando el pellejo. Nuestro dato espeluznante número 11. La batalla diaria al lado de su hija. Si en lo profesional Mónica ha lidiado con amenazas y pleitos, en lo personal le tocó algo todavía más desgastante: acompañar a su hija Matilda en una batalla complicada de salud mental. La joven fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, un tema del que poca gente se atreve a hablar abiertamente y que implica emociones intensas, cambios bruscos y crisis que pueden aparecer de la nada. Mónica ha descrito cómo la vida familiar se reorganizó alrededor de terapias semanales, límites claros y lecturas especializadas para entender qué estaba pasando. No se trata de un simple «está triste». Se trata de desbordes emocionales, momentos de riesgo, discusiones fuertes y la sensación de estar siempre en alerta para apoyar sin perder el control. Mientras en la pantalla se le veía firme, profesional, al llegar a casa había noches de vigilia, pláticas profundas, visitas a especialistas y ajustes constantes. Ese lado de su vida la puso frente a un espejo distinto. No era la periodista que hace preguntas, sino la madre que muchas veces no tiene respuestas y aún así tiene que sostener a alguien que se está desmoronando. Nuestro dato espeluznante número 12. La renuncia marcada por el duelo. En agosto de 2022, Mónica anunció que dejaba el programa Es de Mañana. Oficialmente lo hizo con un discurso agradecido, hablando de nuevas etapas y proyectos personales. Pero detrás de esa renuncia había algo mucho más pesado: el duelo por la muerte de un familiar cercano y un agotamiento brutal por tratar de equilibrar noticieros, vida privada, dramas familiares y su propia cabeza al límite. Mientras seguía sonriendo frente a las cámaras, por dentro se estaba cargando el peso de la pérdida. Llega un punto en el que el cuerpo y la mente cobran la factura. El despertador sigue sonando, el foro sigue esperando, pero la persona que llega ya no es la misma. Ella decidió frenar antes de quebrarse por completo, sacrificando estabilidad laboral para recuperar algo de paz. No fue una salida con escándalo mediático, pero fue uno de esos movimientos silenciosos que hablan de alguien que ya no está dispuesto a morir en un foro por quedar bien con nadie. Ese adiós marcó un parteaguas entre la Mónica que aguantaba todo y la que decidió empezar a poner límites. Nuestro dato espeluznante número 13. La maldición de las campañas electorales. Entre broma y broma, en el programa Campañando se empezó a repetir una idea que tenía más de realidad que de chiste: la maldición de Mónica Garza con los tiempos electorales. Cada vez que se acercaba una elección importante, algo se movía en su vida sentimental.
Hubo quien señaló directamente una ruptura en 2018 con un personaje metido en política, lo que alimentó el mito de que las campañas le traían romances tóxicos y divorcios dolorosos. En pantalla, sus compañeros hacían bromas sobre no enamorarse en temporada electoral, y ella se reía, pero esas risas venían acompañadas de recuerdos que no tenían nada de chistosos. Detrás de esos comentarios, había noches de peleas, decisiones de cerrar ciclos, corazones rotos en medio de todo el ruido mediático y la presión del trabajo. El público se quedaba con el gag de la maldición, sin ver que para ella significaba revivir momentos donde su vida privada se mezclaba con un entorno ya de por sí explosivo. Las elecciones se convirtieron en recordatorio de historias de amor que se derrumbaron justo cuando más exposición tenía como periodista política. Nuestro dato espeluznante número 14. Candidaturas de farándula como burla nacional. En pleno circo de las elecciones, Mónica no se quedó callada cuando empezaron a surgir candidaturas de famosos claramente más interesados en la foto que en el servicio público. En su espacio opinó que muchas de esas postulaciones eran una burla, un reflejo de lo poco que se tomaba en serio la política en este país. No habló con guantes, habló como alguien harto de ver la misma comedia cada 3 o 6 años. Sus palabras generaron reacciones inmediatas. Compañeros suyos salieron a defender la inclusividad y la idea de que cualquiera puede participar. Se armó un pequeño debate al aire, donde ella defendía que esas candidaturas distraen de los problemas reales y convierten la boleta en un casting de reality show. Para algunos fue una postura valiente, para otros, un gesto elitista. La conversación no se quedó en el foro, se fue a redes, donde cada quien sacó su filo. Mientras tanto, Mónica se mantenía en la misma línea. Para ella, mezclar farándula irresponsable con poder es jugar con fuego. Pero ya sabemos que en México, la línea entre chisme y política está cada vez más borrosa. Nuestro dato espeluznante, número 15. Vidas enteras en sus manos, en historias engarzadas. Desde 2005, Mónica se metió a un formato que marcó fuerte su carrera, Historias engarzadas. Ahí entrevistó a figuras de todos los tamaños y tonos, desde íconos de la música hasta personajes envueltos en escándalos de adicciones, desfalcos y tragedias. Lo que para el público era un programa sabroso de biografías, para ella fue lidiar con presiones por tocar temas delicados y presencias que no eran precisamente angelitos. Ha hablado de cómo, con ciertos invitados, tuvieron que implementar protocolos de seguridad dentro de la televisora. No era lo mismo entrevistar a una actriz de telenovela que a alguien ligado a corridos pesados o a entornos donde corre mucho dinero y poca paciencia. Cada pregunta podía ser tomada como afrenta. Cada dato podía molestar a gente que no avisa cuando se enoja. Entre confidencias, lágrimas en el foro y revelaciones que se volvieron virales, Mónica cargó con el peso de saber que muchas de esas historias podían traer cola. Historias engarzadas fue un escaparate, sí, pero también una zona donde la línea entre el periodismo y el peligro se volvió muy delgada. Nuestro dato espeluznante número 16. Andar con un hombre que no era libre. No todo el drama vino en forma de matrimonio legal. En su vida sentimental, Mónica se involucró profundamente con Héctor Suárez Gómez. Se enamoró al grado de visualizar una vida con él, convencida de que era el indicado. El problema es que él no estaba del todo libre. Se decía que estaba en proceso de divorcio, que había cosas sin resolver, que hacía malabares entre una vida y otra. Cuando la relación se hizo pública, la etiqueta que le colgaron a Mónica fue directa y cruel. Hubo quienes la llamaron roba maridos, sin detenerse a analizar el contexto ni las versiones completas. Lo que para ella era una historia de amor, para afuera se convirtió en chisme moralista. Y cuando la cosa terminó mal, no solo se quedó con el corazón roto, sino con una reputación golpeada por algo que, en teoría, no le tocaba cargar solo a ella. Esa experiencia la marcó. En entrevistas ha dejado ver que no fue cualquier romance pasajero, sino una historia que la hizo cuestionar sus decisiones, su intuición y su capacidad de poner límites. El desgaste emocional de esa relación se sumó a la lista de momentos en los que su vida privada se convirtió en carne de cañón para el juicio público. Nuestro dato espeluznante, número 17. Renunciar para siempre a la posibilidad de ser madre otra vez.
En medio de todo ese remolino, vino una decisión médica que cambió por completo su relación con la maternidad. Los doctores le advirtieron de riesgos serios, posibles problemas que podían escalar a algo tan grave como un cáncer. La recomendación fue contundente: retirarse la matriz. No era una cirugía menor ni algo que se tomara a la ligera. Implicaba, de golpe, cerrar para siempre la puerta a tener otro hijo. Mónica aceptó. Eligió su salud por encima del sueño de ser madre de nuevo. Y aunque con el tiempo ha dicho que fue la mejor decisión para ella, eso no borra el duelo. A muchas mujeres les cuesta hablar de ese tema porque se mezcla con culpas, y expectativas ajenas. Para una figura pública, el peso es doble. La gente opina, pregunta, se mete. Esa operación no solo la salvó de un riesgo mayor, también la obligó a reconstruir su identidad desde otro lugar. Ya no estaba la opción de, quizá algún día. Había un antes y un después muy claro, y mientras en su trabajo seguía preguntando a otros sobre sus historias, en la propia se había cerrado un capítulo para siempre. Nuestro dato espeluznante número 18. La guerra por el formato robado. En 2021, Mónica explotó públicamente contra Gustavo Adolfo Infante. Lo acusó abiertamente de haberle copiado el concepto de historias engarzadas para su programa de entrevistas íntimas. Según ella, el formato de biografías profundas, con archivo, confesiones y remontes, había sido tomado como molde sin darle crédito a quien lo había desarrollado desde hacía años. Sus declaraciones no fueron suaves. Se notaba la frustración de ver cómo alguien más capitalizaba una idea que ella había trabajado a pulso. El señalado, por su lado, respondió con sus propias justificaciones. Y claro, el pleito hizo las delicias de quienes disfrutan ver periodistas de espectáculos peleándose entre ellos. Detrás de esa pelea pública, lo que había era una sensación muy conocida en el medio: crear algo, verlo funcionar, y luego observar cómo se replica en 1000 lugares sin que nadie reconozca el origen. Para Mónica, ese episodio fue una más de las veces en que su trabajo se vio opacado por maniobras ajenas que se apropiaron de sus aciertos. Nuestro dato espeluznante número 19. La recaída que la dejó al borde del colapso. La salud mental de su hija volvió a poner a Mónica contra la pared en 2020. En plena tormenta mundial, Matilda tuvo una recaída fuerte en una profunda melancolía y ansiedad. La situación fue tan grave que la conductora tuvo que pausar grabaciones, reorganizar todo y dedicarse casi de lleno a apagar incendios emocionales en casa. No eran berrinches de adolescencia, eran episodios intensos que requerían intervenciones urgentes. Se han contado noches de vigilia, llamadas a especialistas en horarios imposibles, idas de emergencia a terapia y el miedo silencioso de cualquier madre que ve a su hija en la cuerda floja emocional. Mientras tanto, el reloj de la tele seguía corriendo. La exigencia de producir, aparecer, hablar con firmeza ante la cámara no se detenía. Ella tuvo que decidir dónde estaba su prioridad. Ese periodo la dejó al borde del colapso. No solo por el cansancio físico, sino por la carga de sostener a alguien más mientras uno mismo siente que se está cayendo. Pocas veces se habla de ese costo cuando vemos a figuras públicas regresar después de una pausa. En el caso de Mónica, esa pausa estuvo llena de lágrimas fuera de foco. Nuestro dato espeluznante número 20. El zafarrancho con la otra televisora. Regresemos al episodio de 2002, pero ahora desde otro ángulo. En esa cobertura con Carmen Campuzano no solo hubo tensión. Hubo un altercado físico que casi termina en golpes fuertes. Mónica, en modo defensa total, se plantó frente a las cámaras de la competencia con una libreta, usando el cuerpo para bloquearles la vista. Del otro lado, los reporteros se le fueron encima con empujones y gritos. En vivo se escuchaban amenazas de demanda, reclamos de invasión de propiedad y todo tipo de frases que dejaban claro que aquello se había salido de todo control. La televisión mexicana estaba transmitiendo, casi sin filtro, una pelea campal entre dos equipos que se disputaban la desgracia de alguien como si fuera trofeo. Mónica quedó en el centro de esa tormenta. Para algunos, fue la heroína que defendió su exclusiva. Para otros, fue parte de un circo morboso que no tuvo freno.
Lo que es innegable es que ese día mostró hasta dónde pueden llegar las televisoras cuando huelen rating en una historia cargada de tragedia. Nuestro dato espeluznante número 21. El corazón destrozado por la infidelidad. Años después, la historia de su divorcio con Sergio Nates volvió a dar de qué hablar cuando una amiga cercana reveló detalles a una revista. Habló de infidelidades repetidas, de un patrón que se repitió tanto que ya no se podía tapar. No fue un desliz aislado, fue una forma de vida que terminó destrozando la confianza de Mónica. La traición no solo fue hacia ella como mujer, sino hacia el proyecto de familia que habían armado. Esa versión contaba que la periodista se hundió en una depre fuerte, necesitó terapia intensiva y pasó por una etapa de cuestionar todo. Sus relaciones pasadas, sus decisiones, su criterio a la hora de elegir pareja. Un colapso emocional en toda regla. Mientras el público la veía seria, firme, analítica, por dentro estaba intentando juntar los pedazos de una vida sentimental que se le había caído encima. El divorcio no fue un trámite más. Fue un terremoto que movió todos los cimientos de lo que creía estable. Nuestro dato espeluznante, número 22. El reclamo por explotar traumas en pantalla. Años después del famoso encuentro, Carmen Campuzano habló de nuevo de aquella entrevista donde apareció con moretones visibles. Desde su punto de vista, se sintió exhibida como espectáculo. Usada en un momento de vulnerabilidad extrema para generar morbo, dijo que le dolió verse así, en ese estado, frente a millones que comentaban desde la comodidad de su sala. Las declaraciones pusieron en la mira, otra vez, el papel de Mónica. Se encendió el debate sobre si había cruzado la línea ética, si había permitido que el hambre de nota se comiera la compasión. La conductora defendió que su intención nunca fue explotarla, pero reconoció el peso que le dejó encima el cuestionarse, con los años, si se pudo hacer distinto. Ese tema se convirtió en uno de esos fantasmas profesionales que persiguen a la gente que trabaja en medios. Porque una cosa es hacer preguntas fuertes, y otra es ver, con el tiempo, que esas preguntas quizá llegaron cuando la otra persona apenas podía sostenerse en pie. Nuestro dato espeluznante número 23. La maldición repetida de las elecciones. El chiste sobre la maldición electoral se volvió casi un running gag en Campañando. Cada elección, alguien recordaba que Mónica había tenido rupturas importantes en esos periodos. Al principio sonaba a broma de pasillo, pero mientras más lo mencionaban, más evidente se hacía que detrás había historias reales de relaciones que se quebraban justo en la temporada de mayor estrés. Una de esas rupturas estuvo ligada a un personaje del mundo político que no se nombra, pero todos entienden la referencia. Entre giras, compromisos, agendas apretadas y egos inflados por las campañas, las cosas se fueron haciendo insostenibles. La combinación de trabajo y amor en ese entorno terminó siendo explosiva. Así, cada vez que se encendían de nuevo los spots, los debates y las giras, a Mónica no solo le venían a la mente encuestas y candidatos, también le regresaban recuerdos de peleas, despedidas y finales amargos que coincidieron con esos calendarios. Un calendario que para muchos es pura estrategia, para ella se convirtió en especie de recordatorio emocional. Nuestro dato espeluznante número 24. Vivir con miedo por el simple hecho de informar. Más allá de una frase suelta, Mónica ha hablado de hábitos concretos que adoptó por seguridad. Ha dicho que, en ciertos momentos de su carrera, dormía con el teléfono de emergencia a un lado, con contactos clave listos por si algo se salía de control, que evitaba salidas nocturnas innecesarias, que reducían apariciones en ciertos lugares cuando había coberturas sensibles encima. No es paranoia gratuita. Es la realidad de muchos periodistas que tocan temas que pisan callos demasiado grandes. Amenazas veladas, mensajes raros, avisos disfrazados de comentario informal. Todo eso se va acumulando hasta que la gente cambia su manera de moverse por la ciudad, su forma de trabajar, incluso su decisión de seguir en esto, o retirarse. Mónica no ha sido la excepción. Su carrera, sobre todo la parte de investigación y política, no ha sido un juego. La libertad de prensa de la que habla no es un discurso de foro internacional, es la suma de noches sin dormir y decisiones tomadas con el miedo sentado en la misma mesa.
Nuestro dato espeluznante número 25. La burla a una escultura indígena que casi la sepulta. Y llegamos al punto que, en los últimos años, más odio le ha traído en redes. En 2021, se dio a conocer que una escultura llamada La Joven de Amajac, inspirada en una figura indígena, reemplazaría a Colón en Paseo de la Reforma. En lugar de celebrar el gesto o debatirlo con calma, Mónica se aventó un comentario sarcástico en redes, disculpándose de forma irónica con los turistas por tener que ver eso en lugar de monumentos europeos. El comentario estalló como bomba. La acusaron de clasista, racista, de despreciar el arte y la historia indígena del país al que dice querer y narrar. Gente que la había admirado como periodista se volcó en su contra. El recadito que quizá para ella era solo un chiste malo, se convirtió en prueba contundente, para muchos, de lo que realmente pensaba del origen indígena. Tuvo que salir a disculparse, a matizar, a explicar. Pero ya conocemos el juego. El primer golpe se queda más que la explicación tardía. Desde entonces, ese episodio se usa cada vez que quieren recordarle que, igual que muchos de los personajes que entrevistó alguna vez, también tiene manchas difíciles de borrar en su propia historia. Una sola publicación terminó pesándole tanto como algunos de los peores escándalos que ella misma contó de otros. Y así, entre amenazas de muerte por tocar temas pesados, matrimonios que ella misma llama errores, obras de teatro nacidas de cartas de niños muertos, pleitos a empujones con otras televisoras, acusaciones de plagio, romances con hombres que no eran libres, operaciones para evitar el cáncer y una guerra diaria al lado de su hija contra la tristeza patológica y el caos emocional, se arma este rompecabezas espeluznante llamado Mónica Garza. Ahora te toca a ti decidir de qué lado te inclinas. ¿La ves como una periodista que se ha ensuciado las manos en temas que pocos se atreven a tocar y que ha pagado caro por ello? ¿O como alguien que el destino ha ido poniendo en el ojo del huracán una y otra vez hasta mostrar también sus propias sombras? Déjalo en los comentarios, porque aquí el chisme se arma entre todos. No se te olvide suscribirte, dejar tu like y compartir este video con esa persona que solo conocía a Mónica por sus entrevistas bonitas, para que vea todo lo que hay detrás. Y dime a quién quieres para el próximo especial de 25 datos espeluznantes. Porque en este mundo de farándula, política y periodismo, lo que sobran son historias torcidas, listas para contarse.